Hola a todos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que sea para Berajat de los Israelíes en Israel, para refugio ante los enfermos y que muy pronto todos los que están secuestrados regresen a sus casas sanos y salvos. Vamos a ver un poco de la perashá de la semana antes de volver al tema de los distintos personajes del Tanaj, que es lo que estábamos viendo, porque en la perashá me gustaría dar 12 hidushim, 12 mensajes innovadores que, que se puede decir que esta perashá nos enseña. La idea de un hidush, les voy a decir algo interesante. A veces buscamos en la Torá mensajes para la vida. Y es cierto, la Torá tiene que ser un faro de luz para alumbrarnos el camino y poder vivir mejor en este mundo. Pero la idea principal de la mitzvah que tenemos en la Torá, de Hagita bo yomam v'layla, hay que estudiar la Torá día y noche. No es únicamente estudiar para luego cumplir algo, estudiar para poder reflexionar sobre algo, sino en el simple estudio, entender a detalle cada letra, cada punto, cada párrafo, cada separación, cada incluso parte vacía en la Torá, entenderlo a profundidad, el por qué y para qué, eso ya te llena tu alma. Eso se llama para mí un hidush. Un hidush, no sé si han escuchado esa palabra anteriormente. Hidush significa una renovación. No siempre significa que van a entender un mensaje de eso. Hay muchas clases que yo doy, digamos, del Sod de la Perashá, de la parte mística y secreta, que uno pregunta después de la clase, pero, ok, ¿qué me llevo yo? Aunque uno no se lleve nada, únicamente entendió a mayor profundidad la idea profunda de la Torá, el misterio, el secreto, lo que está oculto, eso ya vale la pena porque eso alimenta nuestra alma, eso nos da más capacidad de analizar la Torá, más sabiduría espiritual y eso es lo que la Torá realmente desea cuando nos ordena estudiar Torá. Porque si uno estudia Torá únicamente para cumplir, entonces realmente la meta está en la mitzvah que él cumple. Pero cuando realmente se encuentra la mitzvah como tal de estudiar Torá, cuando uno estudia Torá, aunque no llegue nada al final a una acción física, a algo concreto, el simple hecho de estudiar, intentar entender, eso ya se considera una mitzvah. Y si ya estamos en eso, cuando uno estudia Gemara, el Talmud, eh, hay momentos que hay más de 5, 6, hasta incluso 9 páginas que la Gemara intenta analizar algo en la Mishnah, digamos, una ley. Por ejemplo, que hace falta buscar el Hametz antes de Pesach. Entonces la Mishnah dice, Or le arba asar, bodkim et hametz le orane. En la luz del 14 de Nisan, hace falta buscar el Hametz a la luz de la vela. 9 páginas casi, la Gemara está convencida de que Or, luz, significa en el día del 14 de Nisan. En el día. Or significa luz, es día, y trae versículos y pesukim para mostrar que Or significa día. Y al final, en un solo párrafo, la Gemara tira todo lo que dijo y dice, no, 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 Or significa noche. En la noche del 14 de Nisan, como hacemos hoy en día, ahí hay que revisar. Entonces, ¿qué? Todas las 9 páginas que estudiamos son en vano. Estudiamos un mes entero este tratado del Talmud y estaba todo equivocado porque realmente Or significa la noche, no es el día. Entonces, que todo lo que estudiamos está en vano. Y la respuesta es que en la parte espiritual, en el estudio de la Torá, no te piden la meta, el final, el resultado. Te piden el camino. A diferencia de alguien que hace un trabajo físico, un carpintero, yo le digo, necesito que me hagas una mesa. Trabajó el carpintero un mes en la mesa y luego cuando la veo, realmente está toda chueca, toda fea, no se puede ni siquiera sentar ahí. No le voy a pagar ni un peso, pero el carpintero me va a decir, pero ¿cómo no me pagas? Sí, yo trabajé un mes, sí, pero yo te pedí que trabajes para la mesa. Eso para mí no es una mesa, no te pago, yo te pago por el resultado final. Eso es en las cosas materiales. Alguien que trabajó, no llegó al resultado final, no va a recibir ninguna recompensa. A diferencia de un trabajo espiritual, que a Dios no le importa el resultado final. Únicamente en el camino que estés dispuesto, que tengas el deseo de conectarte con Dios, que intentes aprender realmente el significado de la Gemara, del Talmud, de la Torá,
Eso mismo, el camino que te conecta con Dios, eso es lo que Dios desea de ti. Es lo que Hashem quiere, el camino, aunque al final no llegues a la meta. Y así funciona realmente. El Talmud nos dice que alguien que pensó y tuvo la intención de cumplir con alguna mitzvah, digamos, quiso ir a la sinagoga a rezar, quiso conectarse al Zoom para escuchar una clase de Torah, pero realmente quiso, y luego tuvo un percance. No había internet, había mucho tráfico, no llegó al minyan. En el cielo se le considera como que si lo cumplió. El que quiso cumplir con una mitzvah y no la cumplió al final, se le considera como que sí lo cumplió porque Dios no le importa el resultado final, le importa el camino que te lleva. Eso para mí se llama un hidush. Entonces, de aquí en adelante, cuando les diga, les voy a decir un hidush, algo innovador, no siempre significa que vamos a encontrar algo para nuestra vida. El simple hecho de llegar a entender algo bonito, verídico, se puede decir, de lo que la Torah nos enseña, eso ya es suficiente. Vamos a comenzar con dos mensajes que les quiero dar en la perashá de la semana, porque la perashá está llena de detalles, desde el principio hasta el final, comenzando con las velas que Aarón tenía que encender la menorá todos los días, luego continuando con la orden de Hashem a Moshe que tiene que sacar unas trompetas para avisar al pueblo cuando tienen que marchar en el desierto. Más adelante continuamos con una mitzvah que se llama Pesach Sheni, el segundo Pesach para aquellos que no lograron hacer el primer Pesach en su tiempo. Hablamos del suegro de Moshe, de Yitro, que se quiso retornar a su lugar y no quedarse en el desierto con el pueblo de Israel. Varias quejas que hizo a Israel. Queremos carne, queremos pescados. Hashem les manda un tipo de ave especial para que tengan en el desierto. Cuando Moshe siente que ya no puede controlar a todo el pueblo él solo, Dios le dice que ponga otros 70 sabios para que estén con él. En ese momento habían dos profetas, Eldad y Medad, que estaban profetizando por fuera del campamento algo en contra de Moshe, que Moshe se va a morir y que Yoshua va a heredar la tierra. Y por último, al final de la perashá, hablamos de Miriam, la hermana de Moshe, que ella habla con Aarón en contra de Moshe Rabenu. Ella decía, no puede ser que Moshe abandonó a su esposa. Vamos también a tocar un poco ese tema y culmina la perashá con la lepra que Hashem le dio a Miriam y con el castigo y con la plegaria que Moshe hizo, el Narefan Alá, para que Hashem la cure. Entonces, una perashá realmente llena de cosas, pero creo que lo más significativo que uno encuentra en el Midrash en esta perashá es la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Torah? Es la pregunta, el título también de la clase. ¿Cuántos libros hay en la Torah? Uno pensaría, cinco, ya sabemos. En la canción que cantamos en Pesach, Echad mi yodea shnai, mi yodea shlosha. ¿Quién sabe el número cinco? Yo. Hamisha, ani yodea, hamisha humshe Torah. Cinco libros tiene la Torah. Y encontramos en muchos lugares remazim, algunas pistas del número 5 que se conectan con los 5 libros que tenemos en la Torah, el Pentateuco. Pero el Midrash en la Perashá de la semana menciona un pasuk en Mishle, el noveno capítulo, primer pasuk. Dice el pasuk, Hatzeva amudea iv'a. Pues si no quieres Ella, hacer café, compañero. ella talló sus 7 columnas. Dice el Midrash, ¿qué significa talló sus 7 columnas hablando de la Torah? No tiene 7 columnas. Dice, sí, la Torah tiene 5 libros. ¿Por qué tiene 5 libros? Y dice, Vahi bin Aarón es un libro completo. ¿A qué se refiere esta parte? Si uno se fija en la perashá de la semana, hay algo inusual. Normalmente, o más bien, siempre el hebreo se escribe de derecha a izquierda.
Y así comienza la Torah. Si no se fijan en la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, de derecha a izquierda, todo lo que la Torah está escribiendo y contándonos, así se escribe, de derecha para izquierda. Hay dos letras únicamente en toda la Torah que están escritas al revés, de izquierda a derecha. ¿Dónde se encuentran esas letras? En la Perashá de la semana. Si alguien tiene el Humash, puede abrir, estamos en el 10º capítulo, Pasuk 35, en los Humashim, ahí sale dos Pesukim, Vayhi binzo a Aarón, Vayomer Moshe. Cuando el Aarón andaba, continuaba, eso indicaba que ya tenían que continuar, ya no pueden acampar más, tienen que continuar en su travesía por el desierto. Vayomer Moshe, Moshe decía, Kuma Hashem, veyafutzu yeveja, veyanusu misaneja mipaneja. Levántese Hashem para despojar al enemigo y que tus odiados se escapen de ti. Ubnujo Yomar, cuando el Aarón descansaba, era señal que tenían que acampar. Moshe decía, Shuba Hashem, retorna Hashem, rivevot alfe Israel, a los miles de Israel que te estamos esperando. Dos pesukim que de hecho, cada vez que sacamos el Sefer del Aarón, del arca, en Shabbat, lunes, jueves o las festividades, decimos este pasuk. Cuando lo sacamos, decimos, Vaibimso a Aarón, cuando el Aarón está yendo hacia la Teba, la Torah, ahí decimos, Vaibimso a Aarón. Y cuando regresamos la Torah de vuelta al Aarón a Kodesh, ahí decimos, Ubnujo Yomar Shuvah Adonai, Revivot Alfe Israel. Son únicamente dos pesukim que según el Midrash, en que el pasuk que menciona en Mishle, esos dos pesukim es un Humash completo de la Torah. Es un libro completo de la Torah. Ahora vamos a entender el por qué, cuál es el motivo, pero antes vamos a entender de dónde sacaron eso. Entonces, si uno se fija antes de estos dos pesukim, hay una nun que está volteada, como dijimos, la única vez en la Torah que hay una letra invertida, en vez de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, una nun que está volteada hacia el otro lado. Como un paréntesis. Adentro del paréntesis hay dos pesukim y luego otra nun volteada. Y el paréntesis, dos pesukim, es un libro completo. Según eso, tenemos todo el libro de Bereshit, todo el libro de Shemot, todo el libro de Vaikra, y por último, todo el libro de Devarim, el quinto libro. El libro de Bamidbar se divide en tres, del comienzo hasta el paréntesis, el contenido del paréntesis y del paréntesis hasta el final. Entonces tenemos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar hasta el paréntesis, Bamidbar hasta el final y Devarim. En total, 7 libros que tenemos en la Torah. Eso es lo que dice el Midrash. Ahora, ¿cuál es el motivo que la Torah dice, que el Midrash dice que esto es un libro distinto al Bamidbar, como un libro de dos pesukim? Y de hecho, no únicamente se queda así como una idea. En la halajá también se menciona eso. Por ejemplo, si es que tenemos algún fuego en Shabbat, ¿cómo se dice? Un incendio en Shabbat. Entonces la Gemara analiza cuándo se puede apagar el incendio, porque no se puede ni encender fuego en Shabbat, ni apagar el fuego en Shabbat, tampoco se debe. ¿Cuándo así se permite? Cuando es para salvar una vida, se permite apagar obviamente el fuego en Shabbat. Cuando es para salvar un libro de Torah, también se permite apagar un incendio en Shabbat. La Gemara pregunta, ¿qué se llama un incendio, un libro, perdón, que se puede apagar por el incendio en Shabbat? Y la Gemara contesta con la condición de que tengan la misma cantidad de letras que hay en esos dos pesukim. Porque esos dos pesukim se llaman un solo libro, un libro completo. Entonces, si es de que yo sé que el incendio, el fuego va a quemar esa misma cantidad de letras que hay en este pequeño libro de 2 versículos, se puede apagar el fuego por eso en Shabbat. Es decir, que aquí en esta parte hay
un dato que el Midrash nos dice de que los dos Pesukim son un libro completo. Por eso la Torah los dividió en un paréntesis. ¿Cuál es el motivo simple? El por qué dos Pesukim están en un paréntesis. Vamos al comentarista más simple, se puede decir, comentarista Rashi, explica la parte literal de la Torah. Y dice Rashi, Vahid binzo Aarón, esos dos pesukim tienen un paréntesis, Asalo Simanim, nos colocó la Torah unas señales, las nun volteadas al principio y al final, como un paréntesis, lo más como para indicarnos que aquí no es su lugar. El lugar de estos dos versículos no tienen que ir aquí en este lugar específico. Entonces, ¿por qué la Torah lo puso aquí? Aquí, que de la ben pur anut le pur anut, para dar una separación y dividir entre las distintas conductas negativas que tuvo Am Israel. ¿Qué significa? Aquí la Torah nos cuenta varias conductas negativas, quejas que tuvo Am Israel en el desierto. Entonces, para que no parezca que el pueblo de Israel es un quejinche, un pueblo malo que siempre se portaba de una forma negativa, la Torah dijo, no, 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 voy a poner un paréntesis de un tema que no tiene nada que ver para que no se haga quejas, 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 quejas. No, hay algo que divide y por eso colocó el paréntesis acá. Si uno se fija, antes del paréntesis, la Torah nos dice, Vais'u mehar Hashem derech sheloshet yamim. Y viajaron del monte de Hashem, del monte de Sinai, un camino de 3 días. Explican nuestros sabios que Am Israel estaban en el monte de Sinai y se quedaron ahí tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y cada vez que están ahí, Moshe les enseñaba las leyes, las mitzvot que recibió de Dios. Hasta que el pueblo dijo, no, ya no podemos más, no podemos más, vámonos, nos escapamos de aquí. Y se escaparon del monte de Sinai, dice el Midrash, lo menciona también Rashi, que Tinok aboreach mi bet hasefer, como un bebé, un niño, que se escapa de la escuela, ya no quiere más tareas, no quiere más al profesor, no quiere más saber nada más de leyes, de matemáticas, de español, se escapa de la escuela, hasta también Am Israel se escaparon del monte de Sinai como un niño que se escapa de la escuela. Después, Derech Sheloshet Yamim, un camino de 3 días, otra queja más. Am Israel estaba ya cansado por el camino. ¿Cuánto caminamos? 3 días caminamos, queremos descansar, queremos esto. Otra queja más. Después del paréntesis, hay una queja. Vayam que mitonenim ra beozne Hashem. El pueblo se estaba quejando en contra de Dios por las dificultades del desierto. Y ahí Hashem encendió un poco de fuego y el fuego consumió a varios. Moshe reza por Am Israel, el fuego se apaga, se detiene y ahí otra queja más. La gente que llegó, como se coló al pueblo de Israel, empezaron a tener tava, a tener un deseo mundano. Ellos empezaron a llorar y también Israel, también el pueblo de Israel empezaron a llorar, y dijeron, ¿quién nos va a dar carne? Ya nos cansamos del maná que comemos, queremos comer carne, un steak, algo rico en el desierto. ¿Por qué? Y ahí dice, Zacharnu et hadaga asher nochal bemitzrayim chinam. Recordamos los peces, los pescados que comíamos en Egipto gratis, con las calabazas, con las sandillas, con los ajos, con las cebollas. Y ahorita ya nos cansamos de comer únicamente el man. Y ahí Moshe ya no puede más y le dice, Moshe, yo no puedo ya solo lidiar con todas las quejas del pueblo. El punto es que tenemos queja, 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 muchas quejas de Am Israel. La Torah que dijo, voy a poner un paréntesis ahí en medio, que es un libro por separado para separar entre las distintas quejas. ¿Cómo genero ese paréntesis? Con la letra Nun. La letra Nun se parece a un paréntesis y por eso los colocó, es un paréntesis, una Torah
un libro por sí solo. Ahora, realmente, no es casualidad que la Torah elige la letra Nun, no es únicamente porque tiene la forma de un paréntesis, porque para eso me podría poner la letra Haf, que parece más paréntesis todavía, sino el motivo es, dice el Baal HaTurim, porque el número, en la letra Nun, en la gematria, en la numerología, suma 50. Y con eso me quiso indicar, con la Nun que está al revés, está opuesta, invertida hacia el otro lado, es de que cuenta 50 perashiyot para atrás y ahí vas a ver cómo se encuentra el lugar de esos dos pesukim. Porque aquí hablamos de quejas. El paréntesis con dos versículos habla de lo que sucedía cuando acampaban en el desierto y cuando continuaban en su viaje. El lugar, de este pesukim no es aquí. ¿Dónde es? Nun invertida. La nun suma 50, cuenta 50 para Shiot atrás. Vamos a llegar a la perashá de Bamidbar, que ahí nos dice cómo el pueblo de Israel acampaba, tres aquí, tres aquí, tres aquí, tres allá. Las tribus acampaban, el Mishkan en el medio. Ahí era su lugar. No lo colocó ahí, como ya mencionamos. La Torah lo pasó de ahí, lo puso acá en el medio de las quejas para que no suene un pueblo quejinche. De hecho, la perashá el paréntesis está ubicado en Aliyat Shishi, en el 10º capítulo, Pasuk 35, Pasuk Lamed Hei. Ahora, para entender mejor, cuando yo digo parashá o perashiyot, hay que saber, la parashá no es la que conocemos. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vairach, Hayesara, Toledot, Vayetzel, Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vaigash, Vayechi. No es eso la parashá. Se llama eso una parashá. Pero lo que se llama parashá, parashá significa porción. Una porción de la Torá es desde que hay un vacío hasta que hay otro vacío en la Torá. De hecho, hay dos tipos de parashot, dos tipos de porciones. Se llama Tumá y Ptuja, la que está cerrada y la que está abierta. Si uno tiene un Humash, en cualquier Humash, a la mitad del texto va a encontrar una Samech o una Pei. ¿Qué indica esa Samech y esa Pei? Eso tiene que ver con cómo está escrita la Torá en el pergamino. Imagínense, aquí tenemos el pergamino. El texto está de derecha a izquierda. Aquí empieza el párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones, digamos, y ya, llega a un punto. Luego la Torah pasa a otro tema distinto. Entonces, hay dos formas de cómo la Torah pasa a otro tema. O punto y aparte, comienza en el siguiente renglón. En ese caso, se ve abierto aquí una apertura, porque aquí empieza todo el texto, llega aquí, el último grón llega aquí, entonces aquí veo una apertura, porque el siguiente grón empieza aquí abajo. Entonces aquí yo veo una apertura, parece como que todo el texto está abierto a la mitad. Eso se llama una parashá que está abierta. Una parashá cerrada es que el tema empieza aquí, empieza a leer, a leer, a leer, a leer, termina a la mitad, y no es punto y aparte, es punto y continúa en el mismo renglón, pero hay una separación de 9 letras que está vacía, ahí no hay nada, una separación, y vuelve a comenzar en el mismo renglón al otro lado. Chi, ti, ti. Entonces, ¿qué veo a la mitad? Veo un espacio vacío que está cerrado por ambos lados. Eso se llama una perashá setuma, una perashá que está cerrada. Espero me explique. Cuando los Jajamim, cuando el Talmud, cuando la Mishnah dice parashá, a eso se refiere. Entonces, digamos, en la perashá de Bealoteja, pues que puede ser que tenemos 20 perashiyot. En la perashá de Bereshit tenemos 30 perashiyot distintas. Cada vez que hay un espacio vacío, tanto abierto, como explicamos, o cerrado, se llama una parashá. Por eso, aquí colocaron una nun invertida para indicarte estos dos pesukim, su lugar no es aquí. Su lugar, ¿dónde es? Cuenta 50 perashiyot, como el valor numérico de la letra nun, 50 perashiyot para atrás. Ahí va a ser su lugar, donde la Torah indica
cómo acampaba el pueblo de Israel en el desierto, cómo andaba en el desierto, que esos dos pesukim de Vahí bin Zoa Aarón son más apropiados, ahí realmente es su lugar. Otro significado por el cual, ¿por qué la Torá me colocó la separación de este nuevo libro de la Torá en un paréntesis con dos nun, y más bien con dos nun invertidas? Y el mensaje es, dice el comentarista que se llama Kli Yakar, un comentarista muy especial. Cada semana tiene más hidushim y cosas muy innovadoras en la Torah. Vale la pena que estudiarlo completamente. Únicamente el Kli Yakar tiene hidushim asombrosos. Dice el Kli Yakar, la nun en arameo significa pez. Para los que se acuerdan, hablamos de los personajes del Tanaj, ¿cierto? Y hablamos de un personaje muy especial que se llama Yoshua bin Nun, el alumno de Moshe Rabenu. Y ahí explicamos que Nun no es el nombre del papá, bueno, según una opinión, no es el nombre del papá de Yoshua, no es Yoshua hijo de Nun, sino Nun significa pez, pescado. Yoshua bin Nun es el Yoshua que viene del pez, que viene del pescado. ¿Por qué? Porque el Midrash nos cuenta que llegó un pescado, había el decreto, Yoshua nace, lo lanzan al mar, llega un pescado, se lo come, al igual que Yoná. Se lo llevan los empleados de Paró, lo abren, encuentran un niño llorando adentro, y Yoshua, lo llamaban Yoshua bin Nun. Yoshua significa el que fue salvado, el que fue salvado del pescado, y él trabajó en la cocina, luego era el verdugo del faraón, era de la servidumbre del palacio del faraón. Ese es Yoshua bin Nun. Nun en arameo significa pez, pescado. Aquí el mayor pecado que tuvo a Israel, y de hecho el primer pecado que los llevó después a varias quejas y quejas y quejas y quejas y quejas, ¿sabes por qué fue? Vais'ume Hashem. Ustedes se escaparon del monte de Hashem, de Har Sinai, como un niño que se escapa de la escuela porque no quieren recibir responsabilidades, porque no quisieron recibir más mitzvot, estar pegados a la parte espiritual, a ese lugar tan sagrado que tenían la comunicación y la conexión con Hashem. Ustedes tienen que saber que son como los pescados. Los peces tienen que vivir en el agua. Hay una historia famosa que pasó con Rabbi Akiva, que en la época de Rabbi Akiva los romanos decretaron no realizar estudios en público, no estudiar Torah. A Rabbi Akiva no le importó y citaba a sus alumnos y enseñaba Torah públicamente. Entonces llegó allí un señor y le dijo, Jajam, señor Rabino, no entiendo. ¿Por qué usted busca que lo maten? Los romanos lo van a matar por eso. Hay un decreto que no se puede enseñar Torah. Y le dijo, te voy a dar un ejemplo. Cuentan que estaba el shual, el zorro, que es el más astuto de los animales. Estaba caminando sobre la orilla del mar, tenía muchísima hambre y quería comerse un pescado. Entonces fue y con su agilidad del habla, habló con los peces y les dijo, los veo brincando de un lado al otro. ¿Por qué brincan? ¿De qué tienen miedo? Les dijo, ¿cómo de qué tenemos miedo? Tenemos miedo de los pescadores que nos vayan a pescar en su red. Les dijo, ¿cuál es el problema? Vengan conmigo a la tierra y yo los voy a cuidar. Y los peces se ríen y dicen, ¿tú eres el que dicen que es el más sabio de los animales? Si en el lugar de nuestra vida, en el agua, tenemos miedo, en el lugar que no es nuestra vida, en la tierra, con más razón que vamos a tener miedo. Es lo que le dijo Rabbi Akiva. Nosotros somos como los peces y tenemos que saber que sin el agua, sin la Torah que se compara al agua, no podemos vivir. No podemos tener vitalidad en este mundo. Nuestra vida no vale para nada. Entonces, si si no estudio Torah, me siento muerto porque no estoy en mi lugar de vida, en mi lugar de mi vitalidad.
Entonces, prefiero estudiar Torah a que me maten y que me maten, porque así no me desconecto de mi muerte. Ese es el mensaje que Hashem les da a Israel con las dos nun. ¿Saben por qué llegan a las quejas y otra queja y que todo les molesta y no entienden lo que pasa? Porque son como nun invertidas. Nun al revés. La nun, ¿qué significa? Dijimos, peces. Son como los peces que van hacia el revés. En vez de ir hacia el agua, hacia el lugar de su vida, van hacia la tierra, van al lugar que no se van a morir. Ustedes son iguales. En vez de apegarse al monte de Sinai, a la parte espiritual, a la Torah y las mitzvot, se escapan, van en una dirección contraria. El que no tiene la Torah en su vida, no hay nada que su neshama lo llena, su alma sigue vacía y cada cosa le va a molestar. El que tiene la Torah tiene una tranquilidad, no tiene carne, no tiene vino, no tiene coche, no importa, está feliz en su vida. Y uno se da cuenta en Israel, cuando voy a Israel, cada vez se me entra más esa idea. Como no importa con incluso la pobreza que hay muchos abrejim y los que estudian de Torah tienen, están felices de una forma que se ve felicidad interna. La Torah nos llena completamente. Es lo que les dijo con las nun invertidas. Es lo que dice el Kli acá. Pero escuchen otra explicación impresionante que dice el Gaón Mivilna del motivo de por qué las nunes salen invertidas y por qué aquí justamente está un libro completo de la Torah. Y ese libro está indicado con nun invertidas. ¿Cuál es el motivo? Dice el Gaón Mivilna algo impresionante. El Midrash, el Zohar Kadosh, la Gemara también lo menciona, algo muy famoso, que Hashem primero creó la Torah y según la Torah creó este mundo. La frase conocida se llama Istakel Beoraita Ubará alma. Hashem vio la Torá y según lo que vio en la Torá, construyó y creó este mundo físico. La Torá son los planos para poder construir el mundo. Por eso dice el Midrash, Hatzeva Amudea Shiv'a. Hashem talló sus 7 columnas, es decir, lo que sostiene el mundo creado en 7 días, 6 días de la creación y el séptimo día descansó, son 7 días. ¿Cómo Hashem los creó? Hashem los creó con los 7 libros que tenemos en la Torá, que son las columnas que sostienen el mundo entero. ¿Se entendió? El mundo está dividido en 7 días, porque incluso el descanso de Shabbat también es una creación. Hashem creó el descanso en Shabbat. Los 7 días son creados a través con los planos de los 7 libros de la Torah. Como ya mencionamos, según el Midrash, no tenemos 5 libros, tenemos 7 libros. ¿Cuáles son los 7 libros? Tenemos Bereshit, Shemot, Vaikra, desde el inicio de Bamidbar hasta el paréntesis, desde el paréntesis hasta el final, y por último el libro de Devarim. 7. Cada uno representa un día de la creación. Bereshit, el primer día de la creación. Shemot, el segundo día de la creación. Vaikra, el tercer día de la creación. El comienzo de Bamidbar, el cuarto día de la creación. El paréntesis, el quinto día de la creación. Este paréntesis, con esos 2 pesukim, con eso Hashem creó el quinto día de la creación. ¿Qué creó Hashem el quinto día de la creación? Las aves y los peces. Y en ese día Hashem los bendijo, Pru, Urbu, Umil'u et haaretz, que ustedes se multipliquen. Cada vez que queremos hablar de multiplicación, de que seamos muchos, lo comparamos con los peces. Digamos, hay quienes acostumbran en Rosh Hashanah, además de comer la cabeza de pescado y decir que seamos como la cabeza y no como la cola, Sheniel lerosh velo lezanav, también se acostumbra a comer peces y decir Shenifre venirbe kadagim,
que nos multipliquemos como los peces, porque los peces se multiplican. El motivo es porque la verajá se encuentra en todo lo que está cubierto. Y como todo lo que el ojo no le llega, cuando el ojo del ser humano le llega, le recae, le puede recaer el mal de ojo y no tiene verajá. Cuando está oculto de la visión de la gente, tiene verajá. Por eso, los peces que están ocultos bajo el agua tienen mucha verajá y se multiplican. Cada vez que queremos dar una verajá de multiplicación, lo mencionamos con los peces. Por ejemplo, Yosef Atzadik. Yosef Atzadik controló su visión completamente. Ese es el motivo que el mes que le corresponde a Yosef es el mes de Adar, que se llama Piscis, 2 peces. El que cuida los ojos es protegido de la visión de los demás, de los ojos de los demás, y siempre tiene abundancia, tiene verajá. Ese día que Hashem creó los peces, el quinto día, la idea principal del quinto día es peces y que se multipliquen como los peces. Ahora, el pasuk cuando habla de los que Hashem creó los peces, da un énfasis especial sobre 2 ballenas gigantes. Dice, Vaivra Hashem, Vayetzer Hashem et Taninim Gedolim. Hashem creó los 2 Taninim Gedolim. Los 2 ballenas, Liviatán, no sé cómo se puede traducir la palabra Taninim, criaturas marinas, gigantes, uno hombre, otra mujer. Dice el Midrash, la palabra Taninim se tiene que escribir completa, es decir, Taf, Nun, Yud, Mem. Nun y Yud es ni, Taninim. Nun, Yud, Mem. No, pero la Torah no lo escribe así. Le falta una Yud. Dice Taninim sin una Yud. Y de ahí el Midrash dice que Dios dijo, uy, no puedo crear los Taninim, esos Liviatán tan grandes, porque ¿qué va a pasar? Se van a multiplicar y multiplicar y multiplicar como la bendición que les di y van a destruir el mundo. Por eso Hashem, ¿qué hizo? Tomó a la hembra, la mató y saló su carne como un ceviche para la segunda que va a ser cuando llegue el Mashiach. Hashem va a hacer una gran seudá para los tzadikim. ¿Y qué vamos a comer? Ese pescado salado. De la liviatán hembra que Hashem saló su carne. La piel va a ser como un azúcar que nos va a proteger de ese sol tan potente. Además, vamos a comer shogabar de liviatán, vamos a tomar un vino muy, muy bueno. Hay muchos secretos en esa seudá del Mashiach. ¿Y qué simboliza ese liviatán? Pero para acortar y poder terminar con la última idea que les iba a decir, porque ya es tarde, es de que ya que en ese día Hashem fue en contra, al revés, de la verajá que Hashem le dio a los peces de multiplicarse, porque salió a la hembra y ya no hay posibilidad de que se multipliquen los liviatáns. Por eso aquí, en este Humash, que con este quinto Humash, quinto libro, como dijimos, el paréntesis es el quinto libro, que con el quinto libro fue creado los peces, pero ya que hay 2 peces que Hashem creó, que no recibieron la verajá de multiplicarse, dice el Gaón Mivilna, por eso la Nun está invertida, así al revés, hacia el otro lado, como diciendo, la verajá no le cae sobre ellos. La verajá de multiplicarse, de ir más allá, aquí retornó, se invirtió y va para el otro lado, porque hay 2 Nun, Taninim, 2 Nun, 2 Liviatáns, que no van a poder multiplicarse. Es lo que dice el Gaón Mivilna. Pero ¿qué tiene que ver con esta parte? ¿Qué me importa aquí? El, ¿Qué me importa aquí? El tema de la Nun, del Liviatán, de ese pez gigante. Aquí no mencionamos peces. ¿Por qué lo mete aquí? Vean algo muy interesante. Yo creo que con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Que me preguntan cuál es el secreto de la creación del Liviatán. Hay muchos secretos. Les puedo decir una frase nada más relacionado con lo que la Gemara nos dice, que qué es lo que hace Hashem desde que creó el mundo, está jugando con el Liviatán.
Liviatán ze asher yatzarta leshash. ¿Cómo se pasa? Liviatán. Lesajek bo. Hashem creó Leviatán para jugar con él, para divertirse con él. Hay muchos secretos de qué significa ese Leviatán, el macho que Hashem juega con él, la hembra que Hashem saló para los Sadikim, la Tid Yavok, también tiene mucho que ver con la fiesta de Sukkot, que ahí decimos que ojalá que Hashem nos ponga la sukkah de la piel de Leviatán, pero vamos a continuar con la pregunta que hicimos. Ya entendí que la nun significa pescado, significa el Leviatán, pero ¿qué tiene que ver aquí? Porque a la mitad de las quejas me muestra una nun que simboliza el Leviatán. Entiendo que es el quinto libro y con el quinto libro fue creado el quinto día y el quinto día fueron creados los peces, pero hay algo adicional. Lo que sucede realmente en las quejas. Uno puede pensar que hablamos de un pueblo tan físico, material, antojón, que le gusta únicamente las cosas materiales. Se quejan y tabuta avá, queremos comer carne. Ustedes tenían el man y con el maná que caía del cielo podían desear el sabor que ellos quieran, podían desear. El sabor que ellos quieran podían pedir en el man. Quiero que me sepa a carne, no sé, a helado de chocolate, de vanilla, a sándwich con queso, lo que ustedes quieran, podía saber. Entonces, ¿qué les molesta no comer carne? Big deal. Además, continúa diciendo ahí, nos acordamos la dagá, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Cuál pescado comían en Egipto? Se les daban golpes, los golpearon. ¿Gratis? ¿Cuál gratis? Trabajaban día y noche. Además, pescado en hebreo se dice dag. ¿Qué es dag? Dag es un pez. Aquí zahanu eta dagá. Recordamos la dagá, la pescada. No sé cómo se dice pescado en femenino. Dice pez en femenino. ¿Cómo? Ellos sabían que están comiendo. Uno va a un restaurante y le dan un filete de salmón y pregunta, disculpe, ¿qué es salmón femenino o masculino? ¿Qué te importa? Ni siquiera sabemos cómo, mínimo, yo no sé cómo revisar. Ellos sabían que comían pescada, que comían pez femenino y no el masculino. ¿De qué hablamos aquí? Es lo que comieron en Egipto. Wow, vean lo que el Gaol Mivilna dice, algo impresionante, del nivel que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se quejó no tenía un deseo físico, sino ellos recordaron algo que les sucedía en Egipto, que ellos aún quisieron sentir esa cercanía. ¿Qué es lo que recordaron en Egipto? Le voy a decir, pero antes, una pregunta más. Zaharnu et adagá. El pasuk dice, recordamos la pescada, pescado en femenino, asher nochal bemitzrayim. No dice que comimos, asher achalnu, que comimos en Egipto en pasado, asher nochal, que vamos a comer. ¿Cómo que vamos a comer? ¿Lo comiste? ¿A qué te refieres? Porque dice en un lenguaje a futuro. Ahora sí podemos responder. Am Israel tenían un recuerdo especial de algo que sintieron en Egipto, algo de pureza, de espiritualidad, de consuelo que recibieron en medio de la esclavitud. Porque hay una eh, clave que siempre Hashem maneja en la vida de la persona y lo encontramos en muchos personajes. Por ejemplo, cuando Yosef Atzadik está en el peor momento de su vida, sus hermanos lo tiran al pozo y luego lo venden a una caravana de Ismaelim que van hacia Egipto, va a ser esclavo para toda su vida y ya no va a ver su familia, está yendo a la cárcel. Pero en toda esa triste historia, la Torah nos dice un dato. Los camellos, lo que esa caravana portaba, eran fragancias, los mejores perfumes con un olor muy agradable. Le importa a Yosef cómo se va a la cárcel. Alguien que lo llevan a la cárcel en la policía, ¿le importa qué coche de policía es? Si es un bochito, si es un BMW, si es un Tesla. ¿Qué le importa? Está yendo a la cárcel.
Entonces, de camino a la cárcel, ¿le importa a Yosef qué olor hay? Sí, dice Rashi, normalmente los Ishmaelim, esos árabes, cargan chapopote, cargan gasolina, cargan cosas que el olor es feo, pero esta vez, por Yosef Atzadik, Hashem hizo que carguen cosas agradables, olor agradable. Explican todos los mefarshim, todos los comentaristas, la clave de cómo Hashem maneja su vida con el ser humano, y mo anoji betzara. Y mo anuji betzara, yo estoy con él en su sufrimiento. Cuando Hashem le tiene que enviar un sufrimiento a la persona no entiende. Yosef no entiende por qué me llega el sufrimiento. Él no sabe que hay un plan perfecto de Dios de que él llega a Egipto y se convierta en el virrey de Egipto y así van a llegar toda su descendencia a Egipto. No, el ser humano no entiende los caminos de Hashem. Él siente, estoy en un sufrimiento. Hashem sabe que no es un sufrimiento, es lo mejor que te puede pasar. Esa caída es lo mejor para ti. Para mostrártelo, Hashem te da, ¡pum!, algo de luz. Chiquitito, no se compara con el dolor que sientes. Algo de luz, un olor agradable, un aliento, una comida especial, un sabor que te aliviana. Eso es para que Hashem nos muestra, estoy contigo en el momento de la tristeza, estoy contigo, no te preocupes, vamos de la mano, caminemos juntos, estamos juntos en esto, no te desesperes, vas a ver cómo vamos a llegar a un lugar seguro, pero estate conmigo, estamos bien. Cuando Am Israel estaba en el sufrimiento de Egipto, con toda la tristeza, nos cuenta el Midrash que las mujeres iban a cargar un poco de agua para tener que tomar. Mínimo, no hay comida, mínimo tomar algo. Milagrosamente acarreaban el agua y ahí tenían muchos peces. Esos peces los hacían, los cocinaban para cuando llegue su esposo del trabajo, de la esclavitud, puedan comer algo y así a tener fuerza. Van a tener relaciones para que el pueblo de Israel pueda continuar, haya descendencia en Am Israel. Pero el Midrash aumenta algo adicional. Esos peces tenían el sabor espiritual de la Liviatán, de ese pez hembra que Hashem saló para los tzadikim, lo que vamos a comer en la época del Mashiach, en la Seudá, cuando vamos a estar en la mayor felicidad del mundo. No va a haber mal, vamos a estar tranquilos completamente. Ese sabor, eso era lo que Hashem colocó en los peces, milagrosamente, y es el sabor que ellos comieron en Egipto. A ellos no les interesa una comida física, carne, pescado. Hashem, estamos aún en una dificultad, estamos en el desierto, sin tener claridad de lo que va a pasar en nuestra vida. Queremos sentir algo, ese sabor espiritual. Queremos sentir que estás con nosotros, más todavía de lo que Hashem ya estaba. Es lo que ellos pidieron. Y por eso dice el Gaón Mivilna, dice, Zahamat Daga, recordamos la pescada. ¿Cómo saben que era femenina? Porque hablamos de la Liviatán que Hashem saló, el sabor que Hashem les dio en Egipto. Asher Nojal, en futuro dice. ¿Por qué en futuro? Porque es lo que vamos a comer cuando venga el Mashiach. Y si van a preguntar, bueno, que pidan que el man tenga ese sabor, que sepa a la Liviatán que probaron en Egipto. Vean qué bonito, wow. El Baal HaTurim. El Baal HaTurim es un comentarista que sale en todos los Humashim, en todos los libros de Torah. Dice, cuando el pueblo se queja que quieren carne, Hashem les dio carne, les dijo, no van a comer tanta carne, no, ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, van a comer un mes completo, ad Hashem yetzeme apechen, hasta que va a salir de sus narices la carne, vehaya lachem lezara, y será para ustedes zar, extraño, asco. Ya no van a aguantar comer carne tanto que les voy a dar carne. Es lo que dice Moshe al pueblo de Israel. Dice el Baal HaTurim, la palabra zara en hebreo se escribe zain, resh, hei, con una hei al final, zara. Aquí la Torah, se fijan, está en el capítulo 11, pasuk 20, le zara, dice zara con alef al final. ¿Por qué con alef? Dice Baal HaTurim, le zara be alef. La palabra zara se da con alef. La alef en la numerología suma 1. ¿Por qué? Porque encontraron en el man todos los sabores posibles.
chutz mi echad, todos menos uno, la alef, todos menos uno. Vehu ta'amo shel Liviatán, y es el sabor del Liviatán. Para llegar al Liviatán, cuando están en el sufrimiento de Egipto, les di el sabor este para que se animen a salir de Egipto, ya que salieron de Egipto, depende de ustedes, tienen que esforzarse para recibir el sabor del Liviatán. Por eso, ya que no tenían el sabor del Liviatán, lo que ellos se quejaron era el sabor especial. Ese es el motivo que en ese lugar, justo antes de la queja, que ellos querían comer ese sabor de Liviatán, la Torah coloca dos nun invertidas. Es decir, ustedes se esconden, se corren, se alejan de la Torah, del monte de Sinai. Si la Torah avanza para allá, ustedes quieren retornar para el otro lado, es el motivo que no pueden probar el sabor de Liviatán. Uno quiere tener el Mashiach no va a llegar si uno se sienta con las manos cruzadas esperándolo. La espera real del Mashiach es que yo provoco que el Mashiach venga. La idea del Mashiach yo la tengo que construir. Yo tengo que construir mi propio Mashiach. Cuando yo aumento mis acciones, cuando yo hago cosas, según el Baal Shem Tov, de hecho el Mashiach está compuesto de las almas de todo Am Israel. Y cuando yo pongo una parte de mi alma, construyo los pies del Mashiach. Otro construye el corazón, otro construye el estómago, otro construye la cabeza. Y así vamos formando el Mashiach. Ese es el secreto que la Torah, que la persona de la semana menciona. Hay mucho más de qué hablar, y más que nada en la parte final de la lepra de Miriam, si Dios permite, si me recuerdan, cuando lleguemos a la perashá de Pinjas, ahí podemos tocar un poco del tema que pueda, más adelante en los perashot siguientes, que me recuerden de lo que sucedió, de lo que Miriam habló en contra de Moshe Rabbeinu. Por ese el mensaje que les quiero decir la perashá de la semana, B'at Hashem, que escuchemos únicamente besorótobos, noticias buenas para Am Israel y que muy pronto llegue el Mashiach. Bimhera beyamenu, amén ve amén. ven, que Amén. Yehi Ratzon. Amén.